Você está ouvindo o podcast Arquiteturas Latino-Americanas Hoje, um projeto destinado a melhor conhecer e a divulgar a arquitetura de Nuestra América, a partir das atividades acadêmicas do curso de Arquitetura e Urbanismo da UNILA, a Universidade Federal da Integração Latino-Americana, no Brasil. Aproveite. Estás escuchando el podcast Arquitecturas Latinoamericanas Hoy, un proyecto diseñado para mejor comprender y para promover la arquitectura de nuestra América, a partir de las actividades académicas de la carrera de Arquitectura y Urbanismo de la UNILA, la Universidad Federal de la Integración Latinoamericana en Brasil. Disfrútalo. Hoy estaremos conversando con el arquitecto Nicolás Morales, que es un arquitecto uruguayo que trabaja en Paraguay, cuya obra se caracteriza principalmente por la sostenibilidad y ecología. Yo soy el arquitecto Nicolás Morales Arabia, soy uruguayo, hace 20 años, más de 20 años que vivo en Paraguay, y tengo el estudio de arquitectura llamado Biocons con mi socia y señora esposa que se llama Cheli Sacoda y también es arquitecta paraguaya. Y para comenzar le preguntamos, ¿cómo usted describiría la filosofía de diseño de su estudio Biocons Arquitectos y cuáles son los principios fundamentales que guían su trabajo? Bueno, primero que nada, Biocons nace por nuestra preocupación sobre la contaminación del medio ambiente. Lo primero fue buscar un nombre que represente más un poco esta lucha y además nos acerque clientes o personas con la misma inquietud, porque sin clientes los arquitectos no podemos desarrollar nuestro trabajo, sin duda, ¿no? Nuestro objetivo no es emular la naturaleza, ni mucho menos, ni hacer arquitectura con la naturaleza, porque aún los procesos son muy lentos. La idea siempre fue encontrar un equilibrio en los lugares donde intervenimos, entender los ciclos de la naturaleza, entender la biología del lugar y minimizar el daño que hacemos. Eso principalmente. Sí, excelente. Además, Paraguay tiene un rico patrimonio histórico. ¿De qué forma buscan ustedes incorporar esos elementos locales en sus proyectos? Bueno, primero que nada, nuestro proceso proyectual, siempre intentamos desarrollarlo desde la concepción de una idea. Esta idea puede estar en reciprocidad con el contexto, con el programa, puede estar en contraste, pero con esta premisa siempre intentamos partir los proyectos mediante una arquitectura apropiada al contexto, al clima, a la tecnología, a la cultura y sobre todo a la economía, ¿no? En cuanto a elementos culturales, somos siempre muy cuidadosos a la hora de incorporar estos elementos, ¿no? Porque no queremos caer en banalidades ni analogías formales, sino entender la esencia de lo que podría ser este diálogo con estos elementos que pueden estar también en el imaginario, la historia, como decía Aldo Rossi, pero siempre con un cuidado de no cometer analogías muy literales, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos específicos que enfrenta usted como arquitecto en Paraguay, que es un país latinoamericano, en términos de clima, materiales y cultura? Bueno, el cambio climático es un hecho y se está evidenciando año tras año, y ahora lo estamos viendo con estas cifras récord de temperatura que estamos teniendo, que se tuvo en julio, que se tuvo en agosto y se está teniendo ahora en septiembre, ¿no? Y sobre todo en esta zona, un clima subtropical, el sol es implacable. Como dicen los pesimistas,
este será el último año más frío que viviste, si es que la temperatura sigue en aumento, ¿no? Yo creo que los arquitectos enfrentamos un desafío en cuanto a los materiales, porque cada año nos invaden materiales de todo tipo que embarran la cancha de la producción arquitectónica, y son pocos los que aportan a nuestra labor. Nosotros prestamos mayor atención a materiales que son innovadores desde lo ambiental y desde lo económico. En relación a lo cultural, los desafíos también yo creo que son complejos, porque también nos invaden muchas arquitecturas de todas las regiones que no sirven generalmente para nuestro contexto, para nuestra cultura, y el desafío creo que es para poder entender y para poder estar despiertos de esto, es el conocimiento teórico. Tener argumentos para poder guiar y persuadir a los clientes con soluciones locales, soluciones apropiadas, es fundamental para no estar generando una pérdida de cultura, ¿no?, con toda esta arquitectura globalizada. La sostenibilidad ambiental hoy día es una preocupación muy creciente en la arquitectura. ¿Cómo integra su oficina prácticas sustentables en sus proyectos actuales? Tenemos, y tratamos de integrarlo con una búsqueda de soluciones eficientes, sobre todo acá, en este clima subtropical, contra el sol, que es implacable, ¿no? La idea siempre es repensar técnicas con materiales locales que generen eficiencia a los espacios interiores, estudiar las orientaciones, las técnicas pasivas de eficiencia energética principalmente, y las que causan menor impacto en el sitio. ¿Cómo ve usted el futuro de la arquitectura en Paraguay y cuáles serían las orientaciones que le daría a un estudiante de arquitectura? Yo creo que es una carrera que requiere mucho esfuerzo, sobre todo si uno trabaja paralelamente, porque es la situación de la mayoría de los estudiantes latinoamericanos. Y ahora, el futuro, con el avance de las inteligencias artificiales, la tarea del proyectista arquitecto va a ir disminuyendo. Ya nos venían peleando los Pinterest, la globalización, la industria inmobiliaria, pero por eso es que los arquitectos tenemos que incorporar las herramientas nuevas de inteligencia artificial para sacar potencial y diferenciarnos justamente de los empíricos. No negar esto, como lamentablemente muchos docentes lo ven como una cuestión que no es necesaria. No sé, para mí es fundamental. La tecnología debe ser incorporada, porque así como en la revolución industrial, cuando se mecanizó la agricultura, o cuando los que quedaron con trabajo son los que aprendieron a usar las máquinas, los demás, los que no aprendieron, son los que se quedaron expulsados, ¿no?, de ese campo. Pero es necesario leer y leer cada día más. O sea, leer teoría de la arquitectura, filosofía, historia es fundamental, porque así podemos dar instrucciones mucho más apropiadas a estas herramientas, que alguien que no entiende de arquitectura y no tiene conocimiento nunca se las podrá dar. Además de eso, ¿cuáles son las tecnologías y tendencias emergentes que están influyendo hoy día en el enfoque de sus proyectos y laburo en general? No, realmente no estamos muy al tanto de las tendencias, únicamente si son pertinentes al debate arquitectónico desde la academia, por un lado, sí a las tecnologías cuando son en beneficio del medio ambiente, ¿no? O sea, somos una sociedad que le cuesta mucho dinero incorporar tecnologías, entonces
es difícil que esas tecnologías invadan todavía mucho nuestra labor, por eso tratamos siempre de innovar, pero con lo que tenemos, ¿no? ¿Cuál es el proyecto o desafío arquitectónico de sus sueños que aún no ha tenido la oportunidad de realizar, pero le gustaría que se hiciera realidad en el futuro? Bueno, creo que nosotros, en concursos y en la facultad hemos desarrollado proyectos de muchas escalas, pero sí me gustaría construir proyectos de escalas mayores, ¿no? Somos un estudio pequeño, entonces tener la oportunidad de construir escalas mayores, que generalmente estos proyectos están relacionados con los gobiernos, ¿no? Porque acá en un país pobre son pocos proyectos que los privados pueden hacer en gran escala, salvo edificios multifamiliares y corporativos. Pero a mí me gustaría edificios culturales, edificios deportivos, ejercicios multimodales que estén integrados a proyectos urbanos de renovación o desarrollo de comunidades. Sería, yo creo que lo que aspiraría para un futuro, ¿no? Hoy día, ¿cuáles son los retos a los que se enfrenta Biocons Arquitectos a la hora de equilibrar la estética arquitectónica con la funcionalidad en sus proyectos? Nosotros, como dije anteriormente, partimos de una idea que puede ser una idea de implantación, un diálogo contextual o con la naturaleza o con el barrio. Y luego la estética y la función se resuelven, llegan solas, ¿no? O sea, como dice Campos Baeza, el arquitecto español, las formas pasan, las ideas quedan, ¿no? Entonces, la estética del proyecto responde a una idea o un concepto que tratamos de desarrollar y construir. ¿Puede compartirnos una idea o un principio que cree que es fundamental para crear espacios arquitectónicos excepcionales, así como lo cree usted? Puedo compartir, base a mi experiencia de los viajes y las obras que he visitado, y además nuestra experiencia proyectual. Yo creo que la luz es fundamental, el diálogo de los materiales al natural, sobre todo, y la relación con el contexto es lo principal. Luego, si uno tiene presupuesto y existe una necesidad, la escala sin duda que es el componente que eleva a la potencia el espacio y todo estos componentes que hablé. ¿Por acaso hay algún mensaje o algún impacto que espera que su trabajo transmita a la sociedad y al mundo de la arquitectura? Realmente no es que pensamos mucho en ese mensaje, pero sí lo que puedo decir que nosotros tratamos de transmitir sencillez, innovación, honestidad y regionalismo sobre todo, ¿no? O sea, vivimos en un país pobre, en una región pobre, donde la creatividad es la materia prima que tenemos todos. Entonces, nosotros como arquitectos, nuestras obras que hacemos pueden tener un impacto muy grande en otras personas si es que presentamos obras o proyectos innovadoras, pero siempre con lo que uno está acostumbrado a ver, ¿no? Presentarlo de otra forma, ¿no? Eso genera un impacto muy grande y puede dar un mensaje positivo, ¿no? ¿Usted cree que existe una identidad latinoamericana? ¿Le parece un tema importante para ser discutido? Bueno, sin duda que es un tema muy importante. Es un tema que filósofos, psicólogos, sociólogos, arquitectos han debatido mucho, y la arquitectura no está ajena a esto, ¿no? Justamente la arquitectura es un elemento clave para aportar o para perjudicar la identidad en cada contexto. El antropólogo conocido francés Marc Augé llamó a los no lugares aquellos espacios que no pueden definirse ni como espacios de identidad
ni como relacionales ni históricos, ¿no? Hay un profesor de californiano de paisajismo que habla, se llama Wade Graham, que habla de la monotonía urbana global. Dice que hay un declive del regionalismo y que el problema es que la mayoría de los gobiernos han abandonado todos los requisitos para mantener patrones históricos o morfológicos, como límites de altura, materiales, retiros, que generalmente era lo que daban las características a las ciudades y a las regiones, generando una diferencia local, ¿no? Y una identidad. Y esto no se trata de reivindicar solo estilos históricos, sino que es la ruptura de las escalas y las expresiones locales, más bien. Y por supuesto, Kenneth Frampton, en su libro Historia Crítica de la Arquitectura, expone varios principios sobre la arquitectura regionalista, ¿no? Que es la que resiste a estas fuerzas, como le dice él, homogeneizadoras de la globalización de la arquitectura. Y no es centrarse en la topografía, en el clima, en los materiales locales, así como rechazar los estilos arquitectónicos para resistir en esa búsqueda, en esa identidad, ¿no? A este globalismo. Esta entrevista fue grabada en octubre de 2023 por mí, Lojaine Burg, y por Katarina Strider, con la orientación de la profesora Andrea Moasa, como trabajo final de la clase Arquitecturas Latinoamericanas del curso de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Federal de la Integración Latinoamericana. Agradecemos al arquitecto Nicolás Morales por concedernos esta charla.